La guerra nuclear es inminente, amenazas de ambos bandos. Putin decreta reclutamiento parcial y advierte de una guerra total. Putin mueve ficha y ordena movilización parcial en Rusia, se espera el llamado de hasta 300.000 reservistas, lo que constituye una fuerza militar muy importante. Debido a la agresividad que ha demostrado Occidente contra Rusia, es que el presidente ruso ha ordenado movilizar a la reserva para hacer frente a los nuevos desafíos que representa la OTAN en Ucrania. Pues ya hasta el mismo secretario de Defensa de Rusia, el general Sergei Shoigu, ha manifestado que Rusia no solo enfrenta a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino que lucha contra toda la OTAN, además de contra otros países aliados de esta alianza militar occidental. No olvidemos que los países que integran a la OTAN son exactamente 30, muchos de los cuales representan verdaderas potencias militares, tal es el caso de los mismos Estados Unidos, Turquía, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, etc. Es por eso que el presidente ruso se ha visto en la necesidad de decretar esta movilización parcial. Lo que representa esta orden de Vladimir Putin es ni más, ni menos, que una preparación en toda regla para hacer frente a una guerra generalizada y de amplia repercusión. No quiero mencionar la frase guerra mundial, pero en realidad eso es lo que significa. Porque en realidad lo que está ordenando el presidente ruso es que la Federación Rusa se prepare para entrar en combate contra la misma OTAN. Que ya lo está haciendo, pero sigue siendo una guerra de baja intensidad y de delegación, es decir, una guerra subsidiaria. Pues aunque la OTAN esté involucrada en la guerra de Ucrania, esta oficialmente todavía no está en guerra con Rusia. Por lo que sus efectivos militares desplazados a suelo ucraniano todavía siguen siendo relativamente pocos. No así el número de los mercenarios desplazados por los países occidentales. Además, si consideramos que la OTAN ha transferido miles de armas a Ucrania para emplearse en contra de las fuerzas rusas y aliadas, pues estos mercenarios ya se cuentan por miles, se entiende que realmente la OTAN ya está en guerra con Rusia. De ahí el por qué Vladimir Putin haya ordenado esta movilización parcial y que su secretario de Defensa haya declarado que ya están en guerra con la OTAN. Además, tampoco se nos olvide que en días anteriores ya el gobierno ruso había convocado a unirse al ejército ruso a cualquier combatiente que así lo desee, ya sea nacional o extranjero. Es más, el ejército ruso abrió una convocatoria dirigida a ciudadanos extranjeros para integrarse a las filas del ejército ruso como soldados a sueldo, es decir, como soldados de línea, pero con un contrato temporal. Asimismo, a quien lo desee y esté dispuesto a ingresar a las filas de las Fuerzas Armadas rusas, se le facilitarán los trámites para obtener la ciudadanía rusa, prometiéndoles obtenerla en máximo 2 años. Todas estas medidas de las autoridades rusas van encaminadas a reforzar las capacidades del ejército ruso, pues debido a la guerra en Ucrania, guerra en donde se está combatiendo contra la misma OTAN, es que las necesidades de personal por parte del ejército ruso se ven aumentadas significativamente. No obstante, en el caso de los reservistas, debido a que estos tienen poco, o nulo, adiestramiento militar, es que se supone que tardarán cuando menos un mes en ser enviados al frente de batalla. Es por eso que el ejército ruso abrió esta convocatoria para que todo aquel ciudadano ruso o extranjero que tenga una formación militar, pueda pasar a engrosar las filas de las Fuerzas Armadas rusas casi de inmediato para así ir a pelear a Ucrania lo antes posible. Claro, para los combatientes que no quieran la ciudadanía rusa, o que no quieren entrar de manera permanente al ejército ruso, es que se ofreció hacerlo por contrato,
contratos que serán de solo unos meses, con opción a renovarse indefinidamente según las necesidades del ejército ruso, así como los deseos de los interesados. No como en el caso del ejército ucraniano, pues los extranjeros ilusos que deciden ingresar a sus filas, muchas veces ya no se les permite abandonarlas y se les obliga a seguir combatiendo, su amenaza de ser eliminados en el acto por ellos mismos, es decir, por los militares ucranianos, pero, sobre todo, por los extremistas ucranianos, así como por los extremistas extranjeros. Pero como sea, aquí lo realmente importante es que esta guerra en Ucrania sube un escalón más, es decir, aumenta un nivel más en su importancia, o se podría decir, en su crudeza, pues este llamado a los reservistas es porque Rusia va a ampliar la operación militar y la va a aumentar en potencia. De tal modo que se arrasará con los militares ucranianos, pero, sobre todo, con los miembros de la OTAN y sus mercenarios, así como con los mismos extremistas ucranianos y extranjeros. Pero, ante todo, es una preparación a una ampliación de la guerra a otras regiones de Europa y, quizá, del mismo mundo. Pues como ya dijera el secretario de Defensa de Rusia, esta es una guerra contra la misma OTAN. O más bien, es una guerra de autodefensa en contra de la OTAN, pues estos últimos ya están en guerra con Rusia en Ucrania, amenazando con extenderla a otros lugares, y aun al mismo territorio ruso. No por nada en la misma declaración el presidente ruso advirtió que el país eslavo se defendería con todo lo que estuviera a su alcance, palabras que insinúan un ataque nuclear preventivo. O, de menos, insinúan una utilización del arsenal nuclear para defender la patria. Algo que ya está sucediendo en Ucrania. Es decir, la misma OTAN ya está agrediendo a Rusia en Ucrania, lo que puede llevar a la utilización de nuevas capacidades por parte del ejército ruso, pues hasta ahora solo se han utilizado armas convencionales, armas que en la mayoría de los casos son armas de generaciones pasadas, no armas nuevas. De esta manera se prevé que el ejército ruso comience a utilizar sus nuevas capacidades como lo son los tanques de guerra de última generación T-14 Armata, armas láser antiaéreas y antitanque, armas antisatélite, etc. Sin embargo, mientras la OTAN no suministre sus últimos carros de combate, es poco probable que el Armata T-14 haga su debut en Ucrania. Pues hasta el momento el tanque ruso T-90 ha demostrado ser casi indestructible, pues ha resistido hasta 8 golpes con armas antitanque sin llegar a ser inutilizado. De ahí que por el momento no sea necesario desplegar los T-14 Armata, no obstante, si Occidente decide enviar sus últimos carros de combate a Ucrania, entonces sí, es muy probable que haga su aparición el T-14 Armata en Ucrania para exterminarlos a todos ellos, porque no olvidemos que ya el gobierno de los Estados Unidos está hablando de enviar sus tanques M1 Abrams a Ucrania, mientras que Alemania habla de enviar sus Gepard y Panzerhaubitze 2000. Pero se entiende que lo que realmente está haciendo Rusia es irse preparando para una campaña militar más amplia en Ucrania, así como prepararse para una confrontación frontal con la OTAN. En este sentido es de destacar el uso efectivo que le está dando el ejército ruso a los drones enviados por Irán. Recordemos que Rusia acudió a su aliado iraní para hacerse con más de 200 drones de ataque kamikaze modelo Shahed 136, rebautizados en Rusia como Geranium 2. Estos drones iraníes están resultando ser muy efectivos en la destrucción de vehículos blindados.
de tal modo que ahora los ucranianos han tapizado sus armas enviadas por Occidente con una protección antidrón, protección que no es otra cosa que una cubierta de goma que se supone hará rebotar las granadas, municiones y los misiles que alcancen al vehículo. Falta por ver qué tan efectiva será esta protección. Sin embargo, lo que realmente importa aquí es que el gobierno ruso ha reconocido oficialmente que está en guerra con la misma OTAN, y que, por lo tanto, decreta una movilización parcial, previéndose el reclutamiento de cuando menos 300.000 reservistas. Asimismo, es de suma importancia destacar la declaración de Vladimir Putin en el sentido de que Rusia recurrirá a todo lo que esté a su alcance para defenderse de la OTAN. De este modo, con toda probabilidad pronto veremos una ampliación del conflicto, a tal grado de que generales retirados del ejército estadounidense están amenazando con un ataque nuclear a Rusia. Asimismo, altos funcionarios rusos han advertido al Reino Unido de que pueden ser objetivo de una represalia nuclear. Por mientras, los países occidentales continúan haciendo anuncios de nuevos envíos masivos de armas pesadas a Ucrania, inclusive ahora mismo hay un comando de la OTAN asentado en el puerto ucraniano de Odessa, así como más de 3.000 mercenarios occidentales cerca de la frontera rusa en la región de Kharkov. No obstante, un importante grupo de esos mercenarios y oficiales de la OTAN ya fueron eliminados hace 2 días, cuando las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron las instalaciones de la empresa militar privada estadounidense Academy. Quizá por eso las amenazas de estos generales retirados del ejército estadounidense.